Muy buenos días para todos los asistentes al sexto Congreso Internacional de Investigación en Salud y Envejecimiento desde Bogotá, Colombia, en las instalaciones de la Universidad Manuela Beltrán. Para nosotros es un gusto participar en este evento. Soy el fisioterapeuta Germán Vaquero Sastre, docente del programa de fisioterapia en las áreas de práctica clínica y en el grupo de investigación en neurorehabilitación. En los siguientes minutos vamos a hablar de el trabajo prevalencia de la enfermedad cerebrovascular entre las lesiones cerebrales de población adulta atendida en servicios de fisioterapia, que es una investigación que se ha venido desarrollando como parte de un proyecto que busca caracterizar la parte epidemiológica y clínica de las lesiones cerebrales atendidas en fisioterapia. Entrar a hablar de las lesiones cerebrales es mirar un conjunto amplio de situaciones que se pueden presentar en las condiciones de vida de miembros de las poblaciones que van a comprometer las situaciones más sensibles relacionadas con las funciones de la corteza en cuanto al movimiento humano en la capacidad de planeación, organización y control de los procesos motores para los aprendizajes que van a constituir elementos de desempeño para la funcionalidad de las personas. Dentro de esas características, la corteza como máximo nivel de organización y desarrollo de esos procesos en la planificación motora y la búsqueda de una asertiva relación a las demandas del medio que posibiliten patrones motores y desempeños funcionales, constituyen un interés fundamental porque dentro de las características de estas lesiones cerebrales tenemos el hecho no solamente de la sensibilidad con la que se presentan las afecciones sobre estos puntos que hemos venido mencionando, sino el hecho de que desafortunadamente la corteza cerebral tiene una situación de un poder reparativo tisular, pero no de regeneración, lo que hace que estas lesiones traigan unas repercusiones y unos impactos que van a desencadenar situaciones para la persona durante sus procesos de vida y que nosotros esperamos que la plasticidad cerebral pueda ser el factor que vaya resolviendo estos hechos. En ese marco de las lesiones cerebrales con las características que hemos buscado definir en contexto, tenemos a las que forman parte de las lesiones vasculares cerebrales y estas lesiones vasculares cerebrales dentro de esas características mencionadas anteriormente son un elemento que se ha venido observando con preocupación dentro de las poblaciones en el aspecto epidemiológico con la frecuencia de presentación, dado que dentro de las características de las lesiones vasculares, estas ocupan el tercer caso de muerte dentro de la población general y a nivel neurológico podrían ser una de las primeras causas de mortalidad entre las afecciones neurológicas de la población adulta, lo que hace que nosotros reconozcamos esa situación de la enfermedad vascular cerebral como un hecho importante que viene cobrando cada vez más sentido de observación a partir de las situaciones de los cambios demográficos en la población donde hay mayor esperanza de vida y eso influye en la situación de riesgos para el desencadenamiento de estas lesiones por los cambios que sufre el sistema vascular con el envejecimiento que da origen a ciertos factores fisiológicos implicados con las lesiones vasculares cerebrales, como también en estilos de vida de la población donde la obesidad, el sedentarismo, el consumo de tabaco son elementos que han sido ampliamente diseminados dentro de la población y que están relacionados con la fisiopatología de estas lesiones vasculares cerebrales. De tal manera que estamos hablando de un problema que tiene una importancia en el número de casos de la población
en las características que puede traer para los procesos de vida y desarrollo de las personas que experimentan lesiones vasculares cerebrales y en los costos de atención por procesos de rehabilitación que requieren de tiempos prolongados para los sistemas y los servicios de salud. Por eso nosotros nos enfocamos en el reconocimiento de la prevalencia de estas lesiones vasculares cerebrales como parte de las lesiones cerebrales en población atendida en fisioterapia. Nuestro estudio corresponde a una investigación de un diseño no experimental, observacional, descriptivo, transversal, con fuentes secundarias de información, y la población de estudio fueron pacientes con lesión cerebral, principalmente con lesión vascular cerebral, que fueron atendidos en sitios de práctica del programa de fisioterapia de la Universidad Manuela Beltrán en la ciudad de Bogotá para el periodo comprendido entre agosto a noviembre del año 2016. Los instrumentos de recolección de la información para establecer la prevalencia de esas lesiones vasculares cerebrales entre las lesiones cerebrales fueron los registros de atención estadística mensual de pacientes que se llevan en cada uno de los sitios de práctica, y las variables que se consideraron en este estudio fueron la parte del género, la edad y la parte del diagnóstico. En los análisis de resultados tenemos la parte de medidas de frecuencia, básicamente correspondiéndose al tipo de estudio transversal, las prevalencias crudas y las prevalencias específicas con su correspondiente nivel de error estándar, y para determinar la diferencia entre la proporción de casos de lesiones vasculares por el factor de género, se determinó una prueba de chi cuadrado con una p menor de 0.05 para hacer el análisis de estos resultados. Encontramos entonces que durante el periodo de estudio se atendieron 67 personas, de ellas 56.71% tenían lesiones cerebrales y eran de características femeninas. Dentro de las situaciones de las 67 personas con lesiones cerebrales, encontramos que el 31.34% representaba la situación de personas que habían tenido la parte de lesiones vasculares cerebrales. Dentro de esas situaciones, al mirar las otras lesiones cerebrales, encontramos que el 31.34% de las personas que tenían esos casos de enfermedad cerebrovascular o lesiones vasculares cerebrales eran la segunda causa de atención en fisioterapia dentro de los pacientes con lesión cerebral, siendo la primera la demencia. De tal manera que se vuelve a resaltar el hecho de que estas lesiones vasculares cerebrales ocurren con frecuencia dentro de la población, ocurren con frecuencia dentro de las lesiones cerebrales, y son dentro de esas lesiones cerebrales el segundo motivo de afección dentro de los posibles elementos de origen y causa de esas lesiones cerebrales. Encontramos que de las personas que presentaron enfermedad cerebrovascular o lesiones vasculares cerebrales, el 52.38% de ellas eran de carácter masculino. Al buscar la situación de la asociación, el hecho de que sea hombre predisponga a mayor riesgo para las lesiones vasculares cerebrales, encontramos que existe un 1.71 veces más de riesgo para la presentación de casos de enfermedad cerebrovascular en los hombres con respecto a las mujeres. Sin embargo, si ustedes observan, el intervalo de confianza que nosotros tenemos parte de valores negativos, lo que le restaría la situación de la significancia a esa medida de la razón de momios, y en la chi cuadrada, al mirar la diferencia de proporciones de casos de enfermedad cerebrovascular entre las personas de género masculino y las personas de género femenino, encontramos que no hay una significancia estadística para rechazar la parte de la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, que nos hablaría de la diferencia
de esas proporciones de casos, de tal manera que la P es mayor de 0.05 y hay una situación de un riesgo de asociación alta de 1.71 veces más de riesgo para enfermedad cerebrovascular en hombres que en mujeres. Sin embargo, por las situaciones ya comentadas del intervalo de confianza y la chi cuadrada, pues no tendríamos todos los elementos para reforzar esa asociación. Dentro de las características pensamos que hay factores como la parte del hecho de exposición de la población masculina a factores como el consumo de tabaco, el alcohol, el sedentarismo y otros factores que pueden ser más prevalentes dentro de este género y más frecuentes en sus estilos de vida que en relación a la parte de las mujeres, y que por eso existiría una plausibilidad para la relación de asociación que encontramos. Finalmente, dentro de las situaciones de la parte de los análisis de las prevalencias específicas, encontramos que un 37.93% de las personas de género masculino tenían casos de enfermedad cerebrovascular entre las personas de género masculino con lesiones cerebrales. Y en el caso del género femenino, un 26.31% de las mujeres con lesiones cerebrales tenían casos correspondientes a enfermedad cerebrovascular, de tal manera que en las prevalencias específicas, también entre los hombres, la prevalencia de lesiones vasculares cerebrales entre aquellos que tienen lesiones cerebrales resulta ser más alta que la observada con respecto al género femenino. Para terminar y agradeciendo su atención, entonces como conclusiones tenemos que la enfermedad cerebrovascular tiene una alta prevalencia entre las situaciones de las lesiones cerebrales atendidas en fisioterapia, que las personas de género masculino tienen 1.71 veces más de riesgo para presentación de lesiones vasculares cerebrales con relación a las mujeres, aunque no hay una situación significativa en el intervalo de confianza y en la prueba de chi cuadrado, y que la prevalencia de enfermedad cerebrovascular entre las lesiones cerebrales es más alta entre los hombres en comparación a la que se observa en mujeres. Ha sido un gusto estar con ustedes y exponerles estos aspectos del trabajo que muestran la situación de la importancia de las lesiones cerebrales como un hecho en neurología, y dentro de esas lesiones cerebrales nos resalta sin duda alguna que las lesiones vasculares cerebrales tienen una importancia fundamental en los primeros lugares de presentación y para nuestros resultados, con un predominio de las características del género masculino sobre el género femenino en la ocurrencia de los casos. Muchísimas gracias y espero que tengan un congreso satisfactorio para sus intereses, para sus elementos científicos, profesionales y académicos. Muy amables.